nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario, año par. La primera lectura está tomada de la carta de San Pablo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y yo, hermanos, cuando vine a vosotros no vine a anunciaros el misterio de Dios con elocuencia o sabiduría sublimes, pues no me he preciado de saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y me he presentado ante vosotros débil y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no se han basado en palabras persuasivas de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no se fundamente en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Bendito sea Dios. Pues aquí San Pablo está aclarando las cosas para que el pueblo, en este caso el pueblo de los Corintios, se dé cuenta de que así como hay un dicho que dice no debemos, en inglés, no debemos matar al mensajero, puesto que el mensajero lo único que hace es dar el mensaje. Pues aquí San Pablo nos recuerda que no debemos adorar al mensajero tampoco. El mensaje más grande que podemos recibir es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y debemos tener claro de que el instrumento que Dios usa para hacernos llegar su revelación no es Él. Es decir, aquellas personas que nos han hablado de Dios, que nos han predicado, que han sido instrumentales en nuestra conversión, debemos darle gracias a Dios por ellos y debemos reconocer que no nos hemos convertido por ellos. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y Dios utiliza lo que quiere y a quien quiere. Disculpen, es que aquí parece que hay mosquitos y tengo que estar sacudiendo para que no me piquen. Pues, por ejemplo, la Sagrada Biblia. Nosotros no le damos cariño y veneramos el papel y la tinta. Sin embargo, es en el papel y en la tinta que el Señor ha querido que recibamos la palabra de Dios, la Biblia. Pero debemos darnos cuenta que por mucho respeto que se le dé al libro, al papel, a la tinta y al libro entero, pues no es al libro, es a la palabra de Dios. Y aquí San Pablo nos está recordando eso, que Él ha sido el instrumento por el cual el Señor le dio tantas gracias al pueblo
de los corintios, al pueblo, a la ciudad de Corinto, pero que no es San Pablo, aunque le debemos dar gracias a Dios por San Pablo y honrarlo como quien fue, un apóstol del Señor, darnos cuenta que el poder y el regalo grande pues es Dios y es su palabra y es su mensaje. Y eso es tanto para quien esté recibiendo el mensaje, que se dé cuenta de que no importa a quién Dios utilice para darte su mensaje, pues no debemos quedarnos encajados en el instrumento que Dios usa, sino darnos cuenta que es Dios mismo el que nos está dando el mensaje. Y eso ayuda a tener claro si somos los que recibimos el mensaje, y ayuda a quien esté dando el mensaje para que no se vaya a creer que es alguien, porque así como el papel y la tinta no es nada, pues el instrumento que Dios usa para su mensaje tampoco es nada. Bendito sea Dios por ello. El Salmo está tomado del Salmo 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Pues aquí la conexión con la primera lectura es que San Pablo reconoce que él en sí mismo no tiene sabiduría, no tiene palabras persuasivas, sino que es Dios, el Espíritu de Dios, el que le da la sabiduría y le da efecto a sus palabras. Pues aquí el Salmo está repitiendo lo mismo. Reconoce el salmista que cualquier sabiduría que él pueda poseer, que cualquier prudencia que él pueda poseer, que cualquier virtud que él pueda poseer, viene de Dios. Y cuando un alma hace todo lo posible por hacer la voluntad de Dios, se convierte en un alma sabia, en un alma prudente, en un alma con virtudes, porque la sabiduría, la prudencia y las demás virtudes la da el Señor. Así que aquella persona que busque al Señor de todo corazón va a conseguir esas virtudes. Y aquella persona que se aleje del Señor, pues no las va a tener. Porque aunque es cierto que el Señor nos puede hacer santos y perfectos si le dejamos, es Él y no nosotros. Un recordatorio de que pues nuestra vocación es estar en unión con Dios. Mientras más nos unimos a Él, más Él nos puede transformar en una obra de arte. Pero es Él el que lo puede hacer, no nosotros. Y lo contrario es cierto también. Mientras más nos alejamos de Él, pues más nos vamos degradando, menos espirituales, menos humanos nos hacemos. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Llegó a Nazaret, donde se había criado,
y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos daban testimonio en favor de él y se maravillaban de las palabras de gracia que procedían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces les dijo: Sin duda me aplicaréis aquel proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu tierra. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo de verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses se cerró el cielo y hubo gran hambre por toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron. Le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Bendito sea Dios. Pues aquí vemos el otro lado del espectro. Aquí vemos lo opuesto. Lo opuesto al ejemplo de la primera lectura. San Pablo está recordándoles a sus oyentes, a sus discípulos, al pueblo que se había convertido por él. Les estaba recordando que todo lo bueno que podía haber en él no venía de él, sino que del Señor. El Salmo nos recuerda que la unión con Dios puede darnos virtudes y cosas dignas de admirarse. Y aquí nuestro Señor, que es el único que tiene todo el derecho a que se admire, que es el único que tiene todas las virtudes en grado infinito, que es el único santo, y Él, a quien sí debemos ver y admirar y adorar, pues cuando comienza a predicar y a hablar las cosas claras, aquellos que lo conocían desde pequeño y lo habían visto crecer, pues en primer lugar se preguntan: bueno, ¿y de dónde le viene esta sabiduría a este hombre? Nosotros lo conocemos, es el hijo de José. Así que primero ellos no ven los dones, las virtudes, la realidad, quién es Jesús, no lo ven. Y cuando Él les habla con claridad, se enfurecen con Él, se llenan de ira. Es una cosa muy triste y muy humana de la naturaleza caída, la naturaleza humana. Cuando alguien nos habla de Dios, pues a veces podemos tener una u otra reacción. Una, decir: wow, qué maravilla, y querer seguir a la persona
por ella misma en vez de por el mensaje. Eso es una reacción. Otra reacción es todo lo contrario. Pues ¿por qué voy a seguir lo que me está diciendo este? ¿Por qué voy a hacerle caso? Él es un hombre como yo. Y lo conocemos y sabemos de qué pata cojea y tal. Pues ambas reacciones son equivocadas. ¿Cuál ha de ser nuestra reacción? Si alguien nos predica la palabra de Dios, en primer lugar reconocer que es palabra de Dios y que no es palabra del hombre. Así que no darle al hombre lo que no se merece, pero sí reconocer que si es palabra de Dios debemos escuchar. Venga de quien venga, porque el Señor es capaz de usar burros para predicar. Él hizo que la burra de uno de estos profetas de los ídolos en el Antiguo Testamento predicara. Creo que fue la burra de Naamán o de Baal, la burra de Baal. Pues predicó, así que Dios puede usar a quien a él le dé la gana. Pero nosotros debemos tener claro y evitar los dos extremos. Ni glorificar al instrumento, darnos cuenta que es un simple instrumento, ni rechazar lo que dice porque es un instrumento. Debemos recibir la palabra de Dios con humildad. Y al recibirla, venga de quien venga, si es palabra de Dios, debemos aceptarla. Y no debemos quedarnos encajados en el instrumento. Así que, si resumiendo estas lecturas de hoy, ¿qué podemos tomar? Primero, que Dios es quien nos da la revelación. Segundo, que Él usa los instrumentos que Él quiera. Tercero, que no debemos dejar que el instrumento sea un obstáculo, ya sea honrando al instrumento o ya sea despreciando el mensaje, sino que humildemente debemos aceptar el mensaje. Y si lo hacemos, como dice el Salmo, si hacemos la voluntad de Dios, pues Él nos transformará, Él nos hará santos. Tú y yo estamos llamados a ser santos, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. El Señor es quien nos hace santos y debemos aceptar su mensaje. Venga de quien venga, es decir, no desechar el mensaje por las faltas del mensajero, ni olvidarnos del mensaje por la virtud que podamos ver en el mensajero y olvidarnos de que no es al mensajero al que seguimos, sino a Dios. Que el Señor nos dé la gracia de aceptar su palabra con humildad y de seguirlo con todo el corazón, que es nuestra vocación. Que tengan un feliz día y pidámosle al Señor que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.